Bien, en esta ocasión vamos a estudiar la ITC BT09, instalación de alumbrado exterior. Punto número 1, campo de aplicación. Serán las zonas de dominio público o privado. Público o privado, tener muy en cuenta. Autopistas, carreteras, calles, caminos, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos. Mobiliario urbano, receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior. Esto en cuanto al campo de aplicación. No se incluyen fuentes y piscinas que vienen registradas en la ITC BT31 y semáforos y balizas cuando sean completamente autónomos. Ferias, stand, alumbrados festivos de calles temporales, ITC BT34. Instalaciones en viviendas cuando tengan menos de 5 puntos de luz, sin contar los situados en las fachadas, ITC BT25. Punto número 2. Acometidas subterráneas y aéreas. Las subterráneas las vemos en la ITC BT07 y aéreas ITC BT06, según Reglamento Electrotécnico artículo 15 y compañía suministradora. Continuidad del conductor neutro tanto en esquema TT como TN conectado al neutro de la red, garantizando continuidad desde el trafo alta tensión baja tensión. Punto número 3. Dimensionamiento e instalaciones. Lámparas o tubos de descarga, potencia aparente mínima en voltiampere. Se considerará 1,8 veces la potencia de la lámpara. Cuando se conozca la carga de elementos asociados, se aplicará el coeficiente corrector calculada con estos valores. A día de hoy esto está obsoleto, excepto en edificios de bastantes años. Esto no se usa ya que se está cambiando todo por eficiencia por LED, micro LED, multi LED y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo tenemos que saber. Factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta mayor o igual a 0,9. ¿Qué significa esto? Que si es menor a esto nos va a tocar meterle un condensador por foco. Ni más ni menos, ni menos ni más. Máxima caída de tensión 3%. Cálculo secciones conductores lo tendremos que calcular por intensidad máxima, por caída de tensión, a tener en cuenta 3%, y por intensidad de cortocircuito. 3 formas para calcularlo. Y hay que hacer las 3, evidentemente. Repartir luminarias entre fases. Cuando tengamos una red trifásica, evidentemente las iremos repartiendo entre fases. Ahorro energético. Iluminación decreciente para las horas de menor uso. Interruptor astronómico crepuscular. Origen de la instalación es el cuadro de protección, medida y control para instalaciones con muchos puntos de luz. Considerar caída de tensión, instalación enlace 1,5% más el 3% de la instalación, igual 4,5% total. Punto 4. Cuadros de protección, medida y control. ¿En qué consisten estos cuadros? Pues protección, medida y control. ¿Pero qué llevan o cómo se configuran? Líneas deberán ir protegidas individualmente, cada una de ellas que sale del cuadro protegida individualmente, con corte omnipolar. Sobre intensidades, sobrecargas y cortocircuitos, corrientes de efecto a tierra, y ya sabemos que depende el valor que nos dé la tierra, así tendremos que usar un diferencial u otro. Para 30 ohmios 300 miliamperios de sensibilidad, para 5 ohmios 500 miliamperios de sensibilidad y para 1 ohmio 1000 miliamperios de sensibilidad. Y protegido sobre tensiones. Además del interruptor fotovoltaico y horario, colocar interruptor manual. El cuadro debe de ser IP55 y K10. Sistemas de cierre que permita solo acceso a personal autorizado. Puerta de acceso entre 0,3 metros y 2 metros. Elementos de medida en módulo independiente. Partes metálicas conectadas a tierra.
Todo esto respecto al cuadro. Punto 5. Red alimentación. Cables multipolares o unipolares. Cobre 0,6 1 kilovoltio. Mayor o igual a 6 milímetros cuadrados subterránea y mayor o igual a 4 milímetros aérea. Tenerlo muy en cuenta. Podrán utilizarse conductores de aluminio tomando precauciones. Serán aislados. Sección máxima cobre 25 milímetros cuadrados recomendado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si necesitáramos más sección, lo que haríamos es llevar varias líneas. Facilita el manejo y todo, porque si no es muy pesado, muy gordo, no entra y demás. Entonces con varias líneas lo solucionamos. Y además, como nos lo recomiendan, pues vamos a hacerle caso al reglamento. Dividir instalación si se necesita más sección. Pues eso. Sección red subterránea, según ITC-BT 07. Cables UNE 21.123, entubados ITC-BT 21. Tener en cuenta a 10 centímetros de la superficie, cinta de señalización. Entre cinta y tubo 25 centímetros. 40 centímetros de la superficie a la parte de abajo del tubo. Sección mínima que nos permiten es de 6 milímetros. Tubo de 60 milímetros de diámetro interior. Encruzamientos 50 centímetros a la parte superior del tubo. Cruzamiento se entiende por calles. Si tenemos que cruzar una calle nos toca enterrarlo otros 10 centímetros más. Cálculo intensidad máxima, ITC-BT 07. Factor de corrección 0,8 por tubo. Empalmes y derivaciones en cajas de bornes dentro de soportes luminarias y a una altura mínima de 0,3 metros sobre el nivel del suelo. O arqueta registrable que garantice continuidad, aislamiento y estabilidad. Bueno, vamos a dejarlo porque se ve cada cosa que me llevan los demonios. Vale, hemos visto la red subterránea, red aérea. Según ITC-BT 06, cumplir las mismas características, ¿de acuerdo? Cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos, neutrofiador o fiador de acero. Sección mínima 4 milímetros cuadrados, tetrapolares, sección mayor a 10 milímetros cuadrados. Fases y neutro la mitad de la fase. En líneas tetrapolares, ¿de acuerdo? Situar alumbrado por debajo de la red de distribución. Entonces, nos queda claro que la red de distribución irá en la punta del poste y por debajo metemos el alumbrado. Distancias, distribución pública y alumbrado exterior. 10 centímetros entre conductores, 35 centímetros entre caja de conexión y brazo. Con conductores DP desnudos, distribución pública, 1 metro luminaria y equipos auxiliares y medio metro entre distribución pública y alumbrado público. Redes de control y auxiliares, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados RZ. A tener en cuenta RZ. Punto número 6. Soportes de luminarias. Materiales resistentes a las acciones de la intemperie. No permitirán la entrada de agua de lluvia ni acumulación de agua de condensación. Cimentaciones y anclajes, coeficiente de seguridad mayor o igual a 2,5. Elementos protección, o van en la caja o van en la parte de arriba. Si no se puede en la base, o sea, preferentemente en la base, se colocan en la parte superior. En la base, la puertilla por construcción o caja en su interior tiene que ser IP44 y K10. Solo se abre con útiles especiales. Llevará un borne de tierra si es metálica. A 30 centímetros del suelo. Y eso burrutajo que se ve ahí
es protección suplementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el tubo que viene por debajo lo dejamos por encima del suelo 30 centímetros y listo, pista a la siguiente farola. Instalación eléctrica en interior de soporte. Tenemos que tiene que ser en cobre, sección mínima mayor o igual a 2,5 milímetros cuadrados, 0,61 kilovoltios. Conexiones conductores no ejercerán esfuerzo entre ellos. Punto número 7. Luminarias. Une en 60.598/2/3 y /5. La 5 son proyectores exteriores. Conjunto óptico, mecánico y eléctrico equipado para recibir una o varias lámparas que se compone de cuerpo o carcasa. Elementos auxiliares instalados generalmente en compartimento luminaria. Así tenemos protección mínimo IP23, ambientes corrosivos. IP66, compartimento óptico, IP44, equipo auxiliar. ¿Qué quiere decir IP66? Lo veremos, pero vamos adelantando. El primer 6, estanco totalmente al polvo. Y el otro 6, para empezar, primera cifra polvo, segunda cifra agua. Totalmente estanco el número 6 y el 6, chorros de agua mar gruesa. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos 44. Tendríamos que es 1 milímetro de sólidos y por todos los lados el agua. ¿Ok? Entonces tenemos que esa parte 66, esta otra parte mínimo 23, y ya lo tendríamos las luminarias. Luego tenemos resistencia mecánica IK04, partes frágiles, cierre, vidrio, metacrilato, IK05, resto, cuerpo, carcasa, IK08, cuando estén situadas a menos de 1,5 metros, por lo que pueda pasar. Hay mucho retrasado suelto y a lo mejor se lían a hostias con el foco o la farolilla a pie de calle, nunca mejor dicho. Luminarias suspendidas. Cable flexible, clase 5, penetrando en luminaria para evitar esfuerzos. Luminarias suspendidas, ¿qué quiere decir? Porque hay que explicarlo todo, no vaya a ser. Estamos en una clase para dummies. Luminaria suspendida quiere decir que está suspendida del propio cable de alimentación, ¿ok? Utilizando dispositivos que no disminuyan IPX3. El 3 es 60% ángulo de lluvia. Une 20.324. Mediante cable de acero protegido contra corrosión, coeficiente de seguridad 3,5. Altura mínima 6 milímetros. Punto número 8. Equipos eléctricos de los puntos de luz. Úsese reactancia, condensador, etc. ¿Vale? Podrán ser tipo interior o exterior. IP54 une 20.324 e IK08 une en 50.102. Altura mínima 2,5 metros. Entradas y salidas parte inferior. Cada punto de luz compensado factor de potencia mayor o igual a 0,9 más protección sobre tensiones. Punto 9. Protección contra contactos directos e indirectos. Luminaria clase 1 o 2. ITC 2023, ya la veremos. Partes metálicas conectadas a tierra. Excluidas, doble aislamiento sin acceso público. Acceso interior luminarias, altura inferior a 3 metros con un útil especial. Partes metálicas de mobiliario urbano a menos de 2 metros susceptibles de ser tocadas a la vez con parte instalación alumbrado conectar a tierra. Luminarias clase 1 conectadas a tierra. Cable unipolar 450-750 voltios 2,5 milímetros cuadrados. Si el elemento conductor a menos de 2 metros no tiene instalación eléctrica, no conectarlo equipotencialmente. Y punto número 5, puesta a tierra. Máxima resistencia puesta a tierra en cualquier época del año. No se producirán tensiones de contacto mayores a 24 voltios. Menor o igual.
en partes metálicas accesibles. ¿Por qué nos hablan de voltios? Vimos que dependiendo la resistencia del terreno nos dejan poner un diferencial u otro. Es el que nos va a limitar el voltaje que pase por el cuerpo, ¿de acuerdo? Por eso nos hablan de voltios. Red de tierra común. Pondremos una pica, más cada 5 soportes otra pica, más otra en el último soporte. Desnudos, el conductor de tierra, cobre 35 milímetros cuadrados mínimo por fuera, este va por fuera, ¿vale? Cuando es desnudo, tocando tierra. Y los aislados, irá con todos los cables del circuito, estará aislado 450-750 voltios, cobre 16 milímetros cuadrados, verde amarillo. Igual sección que fase en posado. Conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 450-750 voltios, verde amarillo, 16 milímetros cuadrados en cobre. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la ITC BT09, instalaciones de alumbrado exterior.